hacer la tarea en unas bancas que tienen un pergolado, me pareció maravilloso, ¿no? Y así debe ser el espíritu de la ciudad, una ciudad en la cual está hecha para vivirla y donde está planeada y es tan flexible, donde el evento se puede llevar a cabo. El concepto del evento es una cosa muy complicada porque no tiene definición, es una cosa que pasa de manera eventual, ¿no? Pasa sin planeación. Y es como la antítesis de lo arquitectónico, porque el arquitecto trabaja con una planeación, con un programa de necesidades, de usos, por lo menos así había venido siendo, ¿no? Estas nuevas oficinas de espacio lúdico justo trabajan con eso, con lo espontáneo. Podemos quitar los muebles, quitarlo y acostarnos y tener una junta acostados, porque estamos cansados. O ya me cansé, no quiero escucharlos, me voy a ir a acostar, o estoy haciendo un plan de entrenamiento, entonces quiero estar en el gym y trabajar al mismo tiempo, entonces tengo una junta con mi compañero y estoy en la caminadora, ¿no? Esa flexibilidad de lo eventual creo que tiene que estar replanteada en el espacio público. Y si lo logramos hacer y podemos hacer que la ciudad sea este espacio para vivirla, evidentemente en consecuencia se convertirá en una ciudad sustentable y sana socialmente, ¿no? Que me parece que es una cosa que no nos va a dar tiempo de abordar aquí, pero para que una ciudad también sea sustentable tiene que ser socialmente sana, y la Ciudad de México está lejos de eso. Bueno, ¿quieres comentar algo, Benjamín, o quieres? Es muy interesante oír qué piensan, porque estoy de acuerdo. Súper interesante escucharles, y la verdad felicidades por el reconocimiento en Alemania. La verdad es que desde hace semanas nos enteramos y la verdad nos llenaba de orgullo. Escuché, ¿no? Con mucho gusto que los árboles se reconocen como muy importantes en el espacio público y también en los proyectos de arquitectura. Pero también me gustaría preguntarles el tema de los elementos, la madera como un elemento que es útil para ese tipo de construcciones, un elemento que puede jugar un rol importante para esto. He escuchado proyectos enormes de edificios de muchos pisos que son hechos de madera. de 40 pisos es lo más que han hecho. Entonces, ¿es posible aquí en México eso? Pensando que obviamente esa madera va a venir de fuente sustentable, certificada, que pueda ayudar a la certificación, y me gustaría conocer. Claro, mira, este edificio de 40 pisos se hizo en Noruega, y allá en Europa se ha empezado a trabajar mucho con estructuras de madera. Es importante entender que el acero y el concreto son contaminantes, su huella de carbono es terrible, y me parece que la tendencia del mundo debería ir a la madera. Muchos hablan de lo peligroso que sería la madera por el incendio y esto y lo otro, y ese es un error, ese es un error de concepto. No sé si sabes que el acero, que claro que lo sabes, el acero cuando se quema fluye y el edificio se viene abajo si no lo proteges. La madera, fíjate que no. La madera tiene esta cualidad que se quema la primera piel y luego como que se enconcha la madera y tiene una buena resistencia al fuego, no infinita, simplemente mejor que la del acero. Y me preguntas si se puede hacer en México. Por supuesto que se puede, nosotros tenemos grandes artesanos. Me parece que tenemos hoy en día no una buena calidad del tratamiento de la madera para poder utilizar en la construcción. Pero si pudiéramos evolucionar como sociedad para mejorar esa madera o importarla, 100% es algo que es viable. Yo tuve la oportunidad de estar en Harvard, invitado como guest profesor, y están todos súper enfocados en el Challenge 2030 y en utilizar madera para los edificios. Ojalá que pronto lo tengamos. Nada más como comentario, te platico que a lo mejor tú no lo sabes, pero tuvimos relación entre ustedes y nosotros porque la Torre Reforma llegó a un acuerdo con Sedubi
Y durante el proceso de obra donamos 10,000 árboles a la ciudad, que por supuesto ustedes nos apoyaron. Y te agradezco mucho, porque no tenía el gusto de conocerte, pero fue una experiencia padrísima. El vivero ahí lo teníamos cerca del edificio, sí, afuera del edificio, y yo creo que si volviéramos a hacer otro edificio de este tamaño, a mí me encantaría volver a hacerlo. Muchas gracias. Hola, mi inquietud es, después de escucharlos sobre el tema del fracaso, aprender de las historias exitosas, mi inquietud fue de pensar, o sea, el tema del crecimiento horizontal. Ahora hablando de un crecimiento, la propuesta de crecimiento vertical, ¿cuáles serían propiamente los retos? ¿Cómo sería la planeación para ser exitosos ante este crecimiento? Y por supuesto, hablando en temas de recursos, hablando de tema de cuál sería la planeación, entendiendo una ciudad, platicabas de la ciudad Somos Todos, pero aquí tienes que estar vinculándonos para prepararnos ante este reto y ser exitosos de toda la cadena. Estás hablando de gobierno, estás hablando de empresarios, estás hablando de arquitectos, estás hablando de usuarios. ¿Cómo enfrentarse sí a este reto 2030 y ser completamente exitosos en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que el primer tema en cuanto a la verticalidad, pues primero es leer la infraestructura que ya existe en la ciudad. Y hay zonas que tienen esa viabilidad porque la infraestructura lo permite, ¿no? Esa es la primera, para mí es la primera lectura. La segunda sería, en términos de ciudad, sería ampliar la infraestructura para poder desarrollar la verticalidad donde sea necesaria o donde estratégicamente sea idóneo para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Si se quisiera desarrollar en un polo, pues habría que reforestar. Es que me quedé un poco clavado con la reforestación, pero reforzar la infraestructura para poder generar y en ese mismo, el otro lado del todo el edificio, pues buscar que el edificio, cada vez el edificio necesite menos infraestructura, ¿no? Ahorita la generación de nuestros edificios necesita infraestructura. Si lográramos hacer edificios que no tuvieran esa conexión con la infraestructura, pues podríamos independizarnos de la infraestructura. Yo creo que serían las primeras 3 lecturas que haría, ¿no? Donde ya hay, donde se tiene que generar más o reforzar para poder, con la misma tecnología que ya existe de edificios, y la tercera, pues fomentar que los edificios tengan esta nueva tecnología, que no necesiten conectarse o que generen una red, pero para inyectarle a la zona periferia al edificio. Voy a decir algo rápido sobre esto. Sí estoy de acuerdo con que haya un crecimiento de la infraestructura. No debemos olvidar, de todos modos, que en México, que es inevitable, siempre estamos peleados con el dinero. Siempre está esa limitante, que es una limitante legítima de los recursos. ¿Qué pasa si ahorita se limitan los recursos para crecer la infraestructura? Lo que es una realidad es que, corríjanme por favor, estamos en el lugar correcto para discutirlo. Yo no he conocido hasta ahora un solo funcionario público, un solo urbanista, un solo demógrafo, todo un papas fritas, que diga, este es el número al que podemos llegar a crecer. Todo lo demás ha sido especulación en términos de crecimiento. Yo creo que podemos crecer para allá, creo que podemos crecer para acá. Tenemos esto, ha sido prácticamente en lo que abre la llave, la disponibilidad del territorio. Y ya. Yo he venido insistiendo ahora, sí soy arquitecto, estudié arquitectura, después una maestría de arquitectura en tecnología y alguna especialidad. O sea, soy arquitecto tecnólogo. Me fascina la tecnología, me fascina toda esta parte de cómo yo veo la arquitectura como un exoesqueleto del cuerpo humano. Para mí es eso. Pero finalmente, regresando al tema de cómo se explica y se blinda esa posibilidad de crecimiento, la clave es una palabra que no nos gusta mucho a los arquitectos, que no nos gusta mucho o que no les gusta mucho a los tomadores de decisiones,
Me refiero desde el punto de vista de funcionarios públicos, para saber quiénes tienen que involucrarse. Matemáticos. Es una rama, ¿verdad? Matemáticos. Gente que genere esos modelos matemáticos, algoritmos, para decir, pum, 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 con la infraestructura que hay ahorita, la población, pum, pum, la ciudad da como está para crecer de esta manera y de esta manera. Punto. Y esto, a ver quién es el guapo, que lo puede convertir en una realidad y transformarlo ahora sí en una normatividad, dejarnos en suposiciones. Aquí nada más hay que tener cuidado porque la Ciudad de México no está creciendo en términos de población, y eso es un concepto importante que tenemos que tener en la cabeza. Ese se lo sabe bien Benjamín, ¿no? Igual valdría la pena, te paso y lo explicas porque la ciudad ha evolucionado y sigue cambiando, ¿no? Y seguimos construyendo, pero la población no ha crecido, y eso es un concepto, creo que... De hecho, los urbanistas están muy preocupados porque otras ciudades de México están creciendo más que la Ciudad de México, y las ciudades que no crecen, decrecen, y ni qué decir de la economía, que también va afectándose. Mira, a mí me da muchísima pena decir lo que voy a decir porque no es mi dinero, aunque nada más voy a decir una cosa que es un dicho en otro idioma. Dice que lo que la inteligencia humana no hace, el tiempo lo corrige. Lo que no lo hace bien, el tiempo lo corrige. Yo te garantizo que todas esas unidades habitacionales lejanas se van a seguir abandonando, y no hay de otra más que o demolerlas, o la naturaleza, o sea, los árboles, van a tomar control sobre ellas. Entonces, a mí me parece que si la Ciudad de México no empieza a invertir, traer inversión a la ciudad, los chilangos se van a seguir yendo para afuera. Y si se siguen yendo para afuera, la Ciudad de México va a seguir decreciendo. Y si sigue decreciendo, el gobierno que vive de los ingresos de impuestos va a empezar a dejar de tener esos ingresos de impuestos y nos vamos a tener un problema. Creo que eso es muy importante que lo entiendan. México, Ciudad de México, tiene que crecer, porque si no, se van a ir. Nada más un ejemplo. Nosotros ahorita llevamos 2 meses con las autoridades, bueno, 1 mes y medio con la autoridad paralizada. Yo me pregunto, 1.200.000 albañiles que viven de eso y que se van a tener que ir a sus ciudades, ahora que se acaben las licencias que están vigentes, ¿qué va a pasar con esa economía que derraman 1.200.000 albañiles? Que para males, como ellos no tienen esta cuestión social del ahorro, del retiro y de estas cuestiones, pues el albañil no tiene de otra más que irse a buscar su sustento a otra ciudad y se van a ir. Yo nada más quiero pensar a nosotros los chilangos, si nos quitan 1.200.000 de albañiles porque no van a haber trabajo, porque los desarrolladores no han conseguido permisos, y como no han conseguido permisos no va a crecer. Yo quiero ver qué va a pasar. Por eso digo, a mí no me preocupa tanto, porque está muy bonito ese dicho: lo que la inteligencia humana no hace, el tiempo lo corrige. Me encanta ese dicho. Bueno, pues felicitarlos igualmente por sus edificios. Es todo un honor que haya proyectos de este tipo y que de alguna forma nos motiven a seguir trabajando en nuestra parte, que es la academia, en esto, ¿no? Cuando yo era estudiante, un profesor en Barcelona me comentaba, hablando de temas urbanos: Fer, no te equivoques, el mejor invento del hombre no es el iPhone, no es la tele, no es la nave espacial, sino son las ciudades. En las ciudades vivimos, crecemos, nos conocemos, desarrollamos. Como vimos en el video, que es el tema, uno de los grandes problemas que nos enfrentaremos es el flujo de gente en nuestras ciudades, las nuevas ciudades que van a crecer, cómo se van a transformar, entes vivientes. Y sus edificios, pues de alguna forma son hitos que tratan de ponernos en contexto que se puede hacer arquitectura de otra forma. Nosotros tratamos un poco a los chavos de incentivarles esto para que no nada más se fijen en su parcela, ¿no?, sino que traten de ir a ver más allá, que a veces nos cuesta mucho,
y a todos los que pues de alguna forma en la vida profesional llegó al tema urbano, a la hora que te presentas y haces un plan de desarrollo, pues te das cuenta la cantidad de factores que hay que tomar fuera de los edificios. Entonces, un edificio es un ente viviente importante, pero que convive, como ustedes han dicho, con la ciudad. Yo creo que en México hay varias oportunidades perdidas. Santa Fe es una de ellas. A mí cada vez que paso por ahí hay una arquitectura muy buena. En México hay arquitectos buenísimos, pero lo demás, pues desgraciadamente el tema urbano va detrás, ¿no? ¿Por qué? Autoridades, en fin, no me voy a meter en ese tema, no me corresponde, pero Nuevo Polanco es otra, donde vemos edificios, departamentos de 7, 8 millones de pesos, y al lado todavía puedes ver alguna que otra chabola, donde nos gusta a todos cuando vamos a Europa a ver la vida de barrio, comprar el pan, que te conozcan, que te vende la carne, todos los que hemos podido vivir fuera, pues todo eso nos fascina, y aquí hacemos clústeres millonarios con edificios espectaculares. Mi pregunta a través de ustedes, digo porque al final tengo varios comentarios porque no va a dar tiempo de decir todos, es ¿qué hacemos para modernizar nuestras normativas? Yo creo que cuando llegué a México, por ahí del 2010, pues yo y con la gente que venía, nos quedamos de a 6 con la normativa que tenía México. Ya no nada más el tema fiscal, que es voraz, sino también por el tema de que hay cuestas, por ejemplo, lo de los cajones de estacionamiento de los edificios, donde es una locura tener proyectos millonarios, donde aquí, bueno, El Salvador aportó mucho a la ciudad, haciendo solamente 2 plantas, pero hay un edificio de SOM, de BVA, que tiene 9 plantas arriba y 9 plantas abajo. Y tenemos ejemplos como el edificio de Sharp, de Renzo Piano, de más de 300 metros, 95 plantas, 12,000 personas, con 48 plazas de estacionamiento. Ese es el reto. Entonces, aquí es ver cómo podemos, o bajo su visión de arquitectos, cómo podemos hacer que los gobiernos nos escuchen y nos ayuden a modernizar nuestras normativas, que de alguna forma son pues un pequeño corsé que hay que resolver. Yo sé que el arquitecto es un resolver problemas, todos cuando nos afrontamos proyectos nos enfrentamos a muchas circunstancias diferentes, pero de alguna forma salimos adelante, ¿no? Con creatividad o pues con más creatividad, porque es la única forma. Y pues gracias, felicidades. Y fíjate, hablando de creatividad y hablando de Santa Fe que tú trajiste en la pizza, Santa Fe lo que es, y yo creo que ahorita si vamos con una posición a las autoridades de que lleven el metro a Santa Fe o de que hagan las banquetas, no lo vamos a lograr, pero no porque ellos no quieran. Yo verdaderamente creo que no tienen los recursos para llevar el metro para allá. Pero yo me pregunto, no sé cuántos metros cuadrados de oficinas hay en Santa Fe o de vivienda en Santa Fe. Si tú le sacaras un peso a cada metro y eso lo conviertes, de renta me refiero, si tú agarraras un peso de eso y lo conviertes en transporte público y nada más conectas observatorio con Santa Fe, ¿cuánto mejoraría los valores de renta de todo Santa Fe? Y si agarras ese otro pesito y haces banquetas, y no es que yo quiera minimizar a la autoridad, simplemente de verdad creo que no tienen el dinero, de verdad creo que fue un error, ya se construyó, no había metro. Tú ves lo que pasó allá en Hudson Yards. Ahorita Hudson Yards, que es una maravilla lo que están haciendo ahí, lo primero que están haciendo ellos es llevar el metro. Canary Wharf en Londres pasó lo mismo, fue un fracaso porque la ciudad de Londres se comprometió a llevar el metro y no lo hizo. No lo hizo, pasó lo que pasó, ya entendí, son los errores. Hay que resolverlo. Yo creo de verdad que el más beneficiado en Santa Fe, se agarran poquito de ese dinero entre todos y llevan metro y hacen mejores vialidades peatonales. Hombre, esa ciudad yo considero que es muy bonita. Lo que valdría, el metro cuadrado de renta valdría más que pasó de la reforma. Sí, el metro cuadrado de Santa Fe viene para abajo, cayendo. Es por la infraestructura. Hay unas rentas ya ridículas. Yo le pregunto a un amigo que ha sido presidente de los colonos de Santa Fe. Yo le pregunto, Paco, ¿por qué no agarras y le pides a cada uno? Es un decir un peso, o sea, una cantidad ridícula por mes, por metro o por vivienda.
y hacemos de esa ciudad, que es muy bonita, una mejor ciudad. Porque el gobierno de verdad creo que no tiene dinero. Santa Fe, un ejemplo ridículo que ponemos, simplemente tú vives en Santa Fe, para llegar al Parque Mexicana, pues si tienes suerte no te atropella. Pero si quieres ir al centro comercial, que está a 150 metros, tienes que usar el coche. Por eso, increíble. unámonos, hagamos ciudad nosotros. Es muy fácil echar la culpa al gobierno. Yo creo que nosotros podemos cooperar todos. El esquema financiero de la Mexicana es extraordinario, ¿no? Y es un esquema que, digo, Y ahora tiene problemas, ¿no? ¿Dónde? Hoy que ya tienen problemas. El esquema financiero. Bueno, hay un grupo que polariza y que no le gusta que los inversionistas estén metiendo dinero ¿no? Y que hagan negocio con los terrenos perimetrales. Es maravilloso. El esquema financiero que se ocupó en la Mexicana para desarrollar el mejor parque que tiene la ciudad. Y bueno, o al nivel de Chapultepec, porque Chapultepec también es maravilloso. Es un esquema que debería de seguirse ocupando, ¿no? Y si tiene beneficio el inversionista inmobiliario, pues, o sea, obviamente no va a trabajar de a gratis, ¿no? Yo no lo veo como un pecado capitalista, sino veo el verdadero beneficio que ganó la ciudad y esta zona. Y creo que yo honestamente cuando vi la Mexicana en proyecto, bueno, tuve me lo enseñó en su momento todavía en proyecto Víctor Márquez, ¿no? Yo le auguraba un fracaso total. Decía, como un parque llegando en coche, eso es una estupidez. Los parques tienen que estar enraizados en la trama urbana, pero es tal la necesidad de un espacio de esparcimiento en la ciudad que no importa, y está rodeado de edificios de superlujo, y de superlujo a medias, la verdad. Y la gente cree que el parque el fin de semana está invadido por ricachones, y no, hay una mezcla, una amalgama social hermosa. Y lo ves en los niños, que el niño no le importa que se aventó y que está jugando con el otro niño, y no hay clases sociales. Porque eso es lo que nos da los padres. Por supuesto, y nosotros que ya estamos separados, ¿no? Cuando tu niño está jugando con otro niño y vas a ir, pues obviamente no vas a separarlo, terminas ligándote, ¿no? Es una cosa maravillosa la Mexicana. Totalmente sustentable. Yo lo que quiero decir sobre esto, me parece que es un estupendo proyecto. Y retomando lo que pregunta sobre cómo se plantea la norma, cómo se puede actualizar las normas. Bueno, pareciera que nada es retroactivo, ¿no? Entonces, como Santa Fe está mal planeado, pues ya no se puede actualizar la norma, pues ya está así. No, al contrario, hay que mejorarlo. Ahora, yo no sé si realmente la parte legal, la parte jurídica, de pronto pueda rebasar algún día lo que está pasando en la ciudad. Normalmente viene retrasado. La realidad de la ciudad rebasa lo que puede estar visualizando una normatividad o un reglamento. Pero ya dio un resultado interesante el Parque La Mexicana, de cómo reúne a la gente, cómo logra fusionar todos los estratos como un espacio público. Y esto confirma que el espacio público es la premisa inicial de una ciudad sustentable, de una ciudad sostenible. Y después le metemos el resto de los juguetes para aspirar a que fuera un Smart City. Pero se logra esa primera premisa. Ahora lo interesante es cómo detona, yo no sé si la actualización de la norma, pero cómo detona una nueva planeación de recorrido urbano para la gente. ¿Por qué fue equivocado Santa Fe en ese sentido? Porque fue diseñada para el coche. Todas las ciudades, le ganó una crisis a Santa Fe, porque el verdadero proyecto de Santa Fe era una gran avenida, un gran parque central que subía hasta la Mexicana. Era todo un gran andador. Lo que pasa es que en el momento que se fue desarrollando lo agarró una crisis, y la compañía que tenía los terrenos se asustó y decidió venderlos. Entonces, ¿qué hizo? Notificar, y me vale madres. Entonces, me vale madres quedó como está ahorita, ¿no? Ok, pero hay que arreglarla. Sí, pero por eso yo empecé con pensar que la ciudad está viva. No está terminada. Sí, no está terminada, entonces podemos cambiarle la historia. Y eso mentalmente es muy importante, porque si pensamos mentalmente que la ciudad ya se terminó, pues ya no hay nada que hacer en esta, hay que irnos a otra que tenga futuro, porque esta ya no lo tuvo.
Estoy de acuerdo. Mira. Bueno, sería una pregunta por hacer algo relacionado. No, tú primero. Yo me voy a desviar para otro lado. También me desviaría. Bueno, no, pues, Sí, no sé si les parece bien un poco más rápido porque nos falta todavía Eduardo y incluso no sé si Pablo también quiere aguantar, entonces vamos más rápido si les parece bien. bueno, voy a resumir entonces. Digo, a nivel de interiorismo, todo el tema de ciudad también nos resulta muy interesante y yo que me toca desarrollar muchos conceptos de interiores, sobre todo interiores corporativos, que es a lo que más me dedico, me encanta integrar todo este concepto de ciudad dentro de los espacios y creo que cada espacio también es una ciudad viva, ¿no? Y integrarlo incluso en su máxima expresión, o sea, no es nada más pensarlo como calles y pensarlo como funciona, sino realmente que el interior se integre con el exterior, traer el exterior hacia adentro, generar plazas literales, traer vegetación, traer muchas cosas que me parece maravilloso y que cada vez estamos intentando hacer mucho más. Tengo como algunas preguntas relacionadas un poco con lo que decía Fernando del proyecto de Chapultepec 1, que me parece maravilloso que hayan logrado sobrepasar la normativa del tema de estacionamientos y lograr compactar todo esto. La tendencia, o por lo menos la expectativa, es que todo este tema del coche vaya disminuyendo cada vez más, ¿no? Pero en esta ciudad nos enfrentamos con lo que ya hemos estado comentando, este tema de transporte público que puede depender o no del gobierno, que los ciudadanos podemos tener injerencia o no, pero el problema existe. ¿Cómo ven ustedes la evolución del coche dentro de la Ciudad de México y cómo puede funcionar? Existen muchos conceptos de el driverless car, shared car y muchos de estos temas que en otras ciudades está teniendo como un boom muy importante, pero realmente creen que se puede aplicar en la Ciudad de México y cuál es el impacto que espero que tenga dentro de los edificios, ¿no? Actuales incluso, que están programados para miles y miles de estacionamientos, y que si creen que realmente esto pueda reutilizarse y cómo, ¿no? Mira, nosotros en Torre Reforma, a diferencia de Salvador, que yo creo que fue muy bueno lo que hicieron ellos, nosotros lo que hicimos, preparamos el estacionamiento, 40% de la demanda del estacionamiento la preparamos para que sea utilizado como otra cosa. Después. Sí, ¿por qué? Porque había que cumplir con la normatividad, porque si no te cumples, pues no te dan los permisos, y yo creo que no hay nada más malo que brincar la normatividad, porque entonces te quedas con una obra ahí parada. No hay licencia. Nosotros enteramos lo que hizo Benjamín y le copiamos los 3 pisos que quedaron sobre banqueta, también los dejamos flexibles para transformarlos. Que, claro, o sea, es ridículo. Las alturas y programarlas, sí, y no compactarlo con un tiene una estacionamiento, altura, ¿no? para que no sea nada más un estacionamiento y después se pueda convertir en algo más, que no sabes qué. Exactamente, nosotros hicimos este 40% de la demanda con espacios de 3 metros de altura, que es ridículo para un estacionamiento. Pero me queda claro que ahora que, otra vez lo del ejemplo del dicho ese, que lo que el cerebro humano no hace, el tiempo lo corrige, yo estoy seguro que la humanidad va a corregir el tema de la movilidad, estoy 100% seguro. Llámale como quieras, coches, mejor uso del espacio para que podamos vivir cerca de nuestro trabajo, llámale como quieras, pero se va a corregir. Si yo lo voy a ver o no, no lo sé, pero el día de mañana Torre Reforma, 40% de su demanda exagerada de coches se va a utilizar como otro espacio. ¿Cuál? No sé, pero va a caber ahí. Me tocó, estuve ahora de viaje en noviembre y conocí una ciudad en Alemania que se llama Freiburg. Freiburg es una ciudad sustentable y fue planeada desde el principio como sustentable. Y uno de sus conceptos es la utilización del coche. Entonces lo que hicieron fue dejar en la periferia 3 estacionamientos para que la gente que quiera tener coche lo tenga que dejar en el exterior, ¿no? Y para moverte en el interior, pues obviamente está ciertas distancias en bicicleta hacia la ciudad es muy chiquita, entonces la verdad es que funciona muy bien porque también su escala lo permite. Pero cada 500 metros, que es una escala muy caminable para el peatón, deja unas bahías en donde estacionas un coche que rentas con una aplicación. Entonces tú sacas tu coche, como la idea de las bicicletas, pero en lugar que lo dejes regado por cualquier lado, cada 500 metros ya sabes que hay una banqueta destinada a dejar 3 o 4 coches. Entonces tú sacas tu aplicación, la aplicación te dice dónde está el coche, desbloqueas el coche con
con tu aplicación, entras, adentro está la llave, hay una tarjeta de prepago de gasolina, porque tu responsabilidad es que el tanque nunca quede menos de un cuarto, entonces si te lo dejas menos te van a no fuera gasolina y fuera carga eléctrica. Sí, en este caso todavía son de gasolina, y te mueves por la ciudad y buscas otro lugar cada 500 metros. Pero aquí lo interesante, creo que son los 500 metros, porque toda la ciudad está planeada para 500 metros. Hay distancias de 500 metros para llegar a las vías del tren. Hay distancias de las vías del tren a 500 metros para tomar las paradas, para tomar esos automóviles. Entonces con esto la gente se puede mover a escala humana, ¿no? O sea, tomar un coche no es un pecado, pero lo interesante es que está medido con esta escala de 500 metros. Reforma está medido igual, los monumentos son 500 metros. Entonces, este medio kilómetro de la manzana te permite moverte muy cómodamente. Es un cambio genérico. No podemos pensar que los arquitectos vamos a dar la solución para lo que tiene que decidir el funcionario público y al mismo tiempo para cambiar la mentalidad de todos, de las personas. Voy a dar un ejemplo. Debo reconocer que siempre hay que tomar ejemplos que nos inspiran, pero también hay que entender lo que hay detrás de ellos. Por ejemplo, en Alemania, la costumbre de la gente, por ejemplo, en los espacios públicos de estacionamiento y en oficinas, cuando llegas temprano, dejas tu coche hasta el final. ¿Por qué hacen eso? Para darle oportunidad a que la gente que sí llegue tarde o barriendo encuentre el lugar prácticamente inmediato al edificio. ¿Eso qué quiere? ¿Eso es tecnología? No. Eso es mentalidad, es educación, cultura. Entonces, a lo que voy es que todo, lo más importante de todo es todo. Planeación, diseño, normatividad, cultura, para que entonces haya un resultado preciso, un resultado eficiente. Me queda claro que hay alternativas, es decir, bueno, ¿cómo puedo lograr que un edificio tenga menos cajones? Bueno, como dice Benjamín, Salvador, si no cumples con ese número de cajones, no te analices en construcción. Pero vamos a pensar que dijeran, pues ahora logramos que solamente vas a tener que poner 200 cajones de estacionamiento en tu edificio que vas a tener 2,000 empleados o 2,000 personas trabajando ahí. ¿Y eso qué representa? Es un beneficio para la ciudad porque son unos cajones. En la bronca que metes a la gente, cómo llegan con el sistema de transporte que tenemos ahora, con una sobresaturación, o sea, no es nada más la ocurrencia, es entender ahora sí que el ciclo completo, la boca y la punta de la serpiente, como diría Mijail Ende, ¿no? Nos vamos contigo, Antonio. Bueno, felicidades a los tres por los edificios, felicidades por el premio. Muchas gracias. Un orgullo para México, para todo México. Y bueno, yo sobre todo estoy abocado a todo lo que es el mobiliario corporativo. Y la empresa como tal, que yo represento en México, es una empresa alemana que nació con la sencilla y gran idea de producir productos benéficos para la salud humana, que es de lo que estamos hablando, en términos micro, que se van a lo macro, ¿no? Sobre un edificio, y ese edificio hace parte de una ciudad sostenible. Aquí la pregunta que yo les haría es, en virtud a todos estos conceptos y de lo que representa lo importante que todo es todo, ¿no? Al final del día, ¿cómo aplican o cómo aplicar en una ciudad las filosofías que tienen hoy por hoy los edificios en términos de, por ejemplo, de LEED and WELL, en donde sabemos que las certificaciones, este tipo de certificaciones, va sobre todo enfocado para la calidad de vida de una gente que asiste a un edificio, a una oficina, sobre todo en términos de lo que rodea a un edificio dentro de un ser vivo que es
una ciudad. Permíteme contestarte esto porque me parece muy interesante. Cuando empezamos el edificio, que me cité con Aro, recuerdo que me hicieron una pregunta: ¿para cuántos años había que diseñar el edificio? Entonces, yo la verdad que al principio me desconcertó porque se me hizo un comentario muy tonto, porque yo he visto edificios en Europa que tienen 500 años o 1000 y ahí siguen, y se siguen reciclando y reciclando y reciclando y reciclando. Y a mí me queda clarísimo que ni tú ni yo nos vestimos como se vestían nuestros papás ni nuestros abuelos, ni trabajamos como trabajaban ellos, ni hacemos lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de una nueva generación y me queda claro que hoy la generación millennial es totalmente diferente a mí, y qué bueno. Y en mi opinión la arquitectura no debe estar pensada para esta filosofía que hay hoy que están haciendo, que decía Raúl, que me parece muy interesante, de esta nueva forma de trabajar o de habilitar espacios que nos vamos viendo. Yo creo que la arquitectura tiene que sobrepasar eso. Y algo que fue súper valorado en el edificio, en el concurso del edificio, es que, por ejemplo, la Torre Reforma tiene 0 columnas. Y esta calidad diáfana del espacio le permite al mexicano de hoy, dentro de 50 años, o 100 o 200 años, adaptar el espacio a sus demandas. Hagan lo que hagan y cambien como cambien sus costumbres. Yo creo que eso lo tenemos que buscar en la arquitectura. Buscar espacios diáfanos, ventilados, con vistas hacia afuera y con calidad espacial. Y esto le va a permitir al mueble ser versátil por el resto de la vida. Pienso que hacemos. Salvador, Benjamín, Raúl, muchísimas gracias, primero que nada, por esta exquisita tarde, esta exquisita hora que nos han obsequiado, pero igual a todos los participantes. Qué aportaciones tan interesantes. Son los pioneros de la primera ágora. Y les quiero decir que este instituto nació como y es una asociación civil sin fines de lucro. Está en proceso de convertirse en donataria. Sin embargo, estos trabajos comenzaron hace más de año y medio, como una idea, aunque la corriente en Europa venía por allende del 2004, que surgió en España a través de las ciudades de Bilbao y de Santander. Hicimos una investigación bastante compleja antes de decir esto es lo que consideramos la base, voy a acercar a todos, del concepto para México, ¿sí? Es fascinante saber, por todo lo expresado por ustedes, que es humanista. Definitivamente la arquitectura tiene esa gran vocación, ¿sí? No es concreto, no es hacer, es una vocación humanista que tiene. Es también fascinante saber que no faltó, de todos los rubros que los voy a mencionar ahora, uno que no tocaron. Pensé en principio pasarles esto y después dije, no quiero sesgar la reunión, ni mucho menos, que fluya de manera muy natural. Quiero hacerle un poquito a manera de cierre. Raúl nos acompaña con toda la parte de ciudad sustentable, diseño y plan maestro. Muchísimas gracias, porque me acuerdo cuando te fui a pedir que nos acompañaras en esta idea exorbitante que es convertir a las ciudades en ciudades inteligentes. Me dijiste, déjame lo pienso, y te dije, no, ya estás con nosotros. Es un punto muy importante. ¿Qué hay abajo de la ciudad inteligente? Hay todo. Hay todo. Que vengas y hables de medicinas, que nos hables de interiorismo, que nos hables de plantas, que nos hables de todos los aspectos sociales, el aspecto académico. Si viniera alguien que hablara de alfileres, es bienvenido. También hay en las ciudades. Sí, esto es muy complejo. ¿Qué estamos trabajando ya también? Normas de estándares nacionales e internacionales. Tenemos un área de unión colaborativa. Es para los ciudadanos, como bien dijiste. No hay otra razón de ser. Porque si nos comemos la única casa que tenemos, a ver dónde vamos a hacer casas, edificios y seguir evolucionando como especie. Estamos en todo lo que es frontera del conocimiento. Estamos buscando lo ultimorum, ¿sí?, que exista para poder trabajar. Hay que crear información urbana.
¿sí? Estamos trabajando en que se cree un buró de integridad estructural para edificios e infraestructuras. No tenemos esa información. Bueno, pero esto es un sueño. Creo que no sabemos de cuántos parabuses ni cuántos semáforos tenemos en la Ciudad de México. La propia condición urbana la queremos desarrollar y a partir de ahí surgieron temas de transporte y movilidad. No podemos sustraernos de la inteligencia artificial. Tienen que tener vinculación las ciudades inteligentes, necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama interoperabilidad. Tu edificio va a interoperar con Torre Mayor, va a interoperar con Chapultepec, ¿sí? Hay algún recurso que a ti te debe de sobrar, que es la biblioteca. Cuando se van, y puede ser mínimo. Pero así como van a interoperar los edificios y las infraestructuras, van a interoperar los barrios, van a interoperar las ciudades. Esto ha sido todo un peregrinar que llevamos en el instituto en los últimos 6 meses por Europa, Estados Unidos y por los países nórdicos, viendo qué tenemos que hacer, recolectando un poquito de la información y finalmente viene la vinculación con todos los ciudadanos y los modelos de negocios. Se van a reinventar las ciudades en términos de modelos de negocios. Eso es impresionante. Lo que hoy es negocio en una ciudad va a dejar de serlo y van a surgir muchas nuevas ideas. Al final, un poquito como conclusión por parte de la posición del instituto, que no es más que lograr articular todo eso que ustedes sabiamente ya nos han expresado y que conocen perfectamente, y que cada uno de los trabajos de las infraestructuras que han hecho a lo largo de su vida profesional lo fueron sembrando, ¿sí? Qué bueno que hiciste esa plaza de 300 metros cuadrados, ¿sí? Qué bueno que consideraste que había una solución en tu edificio vecino y dijiste, la hago igual, ¿sí? Raúl, que cuando me platicaste ese edificio que dijiste, no requiero prácticamente aire acondicionado, me enseñaste poco a poco cómo fuiste utilizando a la naturaleza inclusive para filtrar el aire. Es verdaderamente impresionante. Aquí emplearemos al final un principio metafísico, como es abajo, deberá de ser arriba. Tenemos que expandir estos conceptos exponencialmente a las ciudades. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Y bueno, las personas que estaban por Facebook Live, que mandaron sus comentarios, preguntas, les pediría que las vamos a reunir, por favor, y que nos las compartan y después las contestamos vía electrónica. Gracias a todos, buenas noches.